Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Miguel Reynosa Arredondo. Curso el octavo tetramestre de la licenciatura de Educación y Administración de Centros Educativos. Y en este día les voy a hablar del proyecto final que tuve para la materia de comunicación educativa. Eh, Se trataba de leer un texto de interés, un texto famoso, un texto interesante. En lo particular, yo elegí la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo, porque me pareció una novela muy importante en la cultura mexicana. Cuando seleccioné la lectura, lo hice un poco confiado porque hace aproximadamente 15 años tuve la experiencia de leer esta joya de la literatura mexicana. Tenía muy vagos recuerdos de la historia. Tenía solamente 18 años de edad en ese entonces. Me llamó la atención la lectura, pero ya en la actualidad, con 33 años, no recordaba lo interesante, mágico y hasta complejo que puede resultar la lectura de Juan Rulfo, de esta lectura, de esta novela escrita por él en el año de 1955 o publicada en el año de 1955. Juan Rulfo es uno de los más grandes escritores del siglo XX en México. Nació en el estado de Jalisco en el año de 1917. En sus escritos, Juan Rulfo hace referencia a la guerra, a la orfandad, a la violencia, a la miseria, tópicos muy vividos, perdón, en esa época aquí en México. Juan Rulfo es fotógrafo, aparte de escritor, es novelista, es cuentista. Una de sus primeras publicaciones fue una compilación de cuentos titulada El Llano en Llamas. Es muy famosa también. Su primera novela fue la que le estoy mencionando, Pedro Páramo, publicada en el año de 1955, la cual fue llevada al cine después en la década de los 60. Este autor falleció en la Ciudad de México en el año de 1986 y murió posicionado como uno de los escritores mexicanos más leídos en el mundo y obviamente en el país. Sus novelas fueron traducidas a muchas lenguas y en la actualidad sigue siendo merecedor de múltiples exposiciones y homenajes. Pedro Páramo es un clásico de la literatura en la actualidad y en su tiempo. Es una de las novelas más leídas porque narra situaciones reales que en su tiempo y en la actualidad son vividas por un sinfín de personas. La historia se centra en Juan Preciado, un hombre que acaba de perder a su madre y en el hecho de muerte de ella le promete que va a ir al pueblo de Comala, donde ella nació, donde ella creció, y fue para buscar a su padre, que es Pedro Páramo. Juan le prometió esto, como ya lo mencioné, en el hecho de muerte, y por eso parte para encontrar a su padre, porque no lo conoció, su madre se fue muy joven, lo dejó, etcétera. Por eso le prometió eso y fue a buscarlo. Desde el inicio de la lectura, la historia te va como avisando que va lo complicado que va a ser el leerla. Las historias de los personajes se mezclan sin previo aviso. Estás leyendo una parte y ya está hablando otra persona. Llega un momento en que no sabes quién es el personaje que está narrando. Es complicada, pero te atrapa tanto que no puedes dejar de leer. Quieres seguir investigando, quieres saber quién es el que está narrando la historia. La historia es fantasiosa, 100% es de realismo mágico, es divertida y en ocasiones hasta un poco tétrica. Es complicada, interesante, real. El lenguaje es popular. Es como se habla o como se hablaba, como hablaba la gente de las regiones rurales del país. Se habla mucho de las situaciones y carencias de la gente del campo. En esa época las injusticias eran muchas y los pueblos existían y en los pueblos, perdón, existían pues hombres que llevaban el control de todo, aparte de las autoridades o de los gobiernos particulares de las localidades, de los municipios. En esta novela Pedro Páramo no se puede decir que se cuenta solamente una historia.
Son muchísimas historias. Se cuenta la historia del protagonista, de su padre, de la madre, del hijo de Pedro Páramo, de la, de la magia, de la amiga, perdón, de la mamá de Pedro Páramo, perdón, de Juan Preciado, de todos. Estas historias se sobreponen una con otra, se mezclan. De pronto no te das cuenta si habla de un personaje o de otro hasta que continúas la lectura. Desde el principio te das cuenta que la historia va a ser interesante, pero no te das cuenta de inmediato lo que va a pasar porque en ocasiones es tétrica y misteriosa. En lo personal, a mí hubo momentos que me puso muy asustado, me asusté mucho, pero es más lo que me atrapó que el miedo que me dio. La historia es muy bien contada, es narrativa, te traslada a escenas, se habla de situaciones que en esos años eran una completa realidad. Los personajes de la novela son sencillos, son gente de campo, ignorante, preocupados por lo que pase, no tenían un futuro cierto, vivían en lo que podía ser lo que pasaba con la familia Pedro Páramo y las fechorías que hacía su hijo Miguel Páramo, ¿no? Vale la pena leer esta historia. Es una historia de miedo, pero también es histórica. Narra lo que vivía México en los años 50, 40. Una realidad que no se ha eliminado por completo. El machismo sigue siendo una realidad y narra muchas de las aventuras que pasaban las mujeres y la gente pobre en manos de las fechorías, se puede decir, de Pedro Páramo, entre otras cosas más. No quiero contarles de más porque es una novela muy interesante que todo México, todas las personas deben de leer, deben de conocer y deben de reflexionar. Vale la pena leer este clásico de la literatura porque Juan Rulfo con esta novela puso el nombre de México en el mundo. Narró y narra en la actualidad lo que es la esencia de la cultura mexicana, de sus pueblos, donde surgió México, donde surgió la cultura mexicana, del campo, de los pueblos. Es una lectura obligada para los jóvenes, para que generen en ellos ese respeto y ese amor a su país y que no cometan los errores que en esos tiempos se cometían de injusticia, de violencia, de machismo. Esta novela tiene todo para ganar la atención de los jóvenes porque es misteriosa, es divertida y lo más importante es de lo más real que puede existir. Y eso yo creo que es lo que le falta a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes o ya a las personas que tienen edad para comprender y leer un poco esta historia. Me dio mucho gusto explicarles un poquito de mi experiencia con Pedro Páramo. Terminé maravillado por segunda ocasión y yo creo que la voy a leer en algún tiempo por tercera vez. Me dio mucho gusto saludarlos y espero que todos estén muy bien y disfruten lo que da el país y lo que dio el país porque todavía es muy actual. Muchas gracias.